tenemos en línea. Muy buenas noches, Mariano. Hola Marcela, ¿cómo estás? Un abrazo para ustedes. Muchas gracias por estar. Mirá la hora que estamos saliendo al aire. Bueno, era la única horario que teníamos en agenda para comunicarnos con vos. Y queremos contarle a los oyentes que Mariano Sarabia es licenciado en Comunicación Social y es un periodista que se ha dedicado sobre todo a los derechos humanos. Y hoy lo invitamos a Ciudad de los Vientos para que hablemos, más que todo hable él y nos cuente todo lo que está pasando en Palestina, el genocidio palestino, porque es una cuenta pendiente que tenemos en Ciudad de los Vientos. Muchos oyentes ya han preguntado sobre eso, querían información y bueno, la idea es que nos desburremos todos porque muchos no sabemos ni dónde queda Palestina, dónde queda Gaza, cómo surge el conflicto, y nadie mejor que Mariano Sarabia para contarnos toda esta problemática humanitaria que estamos viviendo hoy por hoy a nivel mundial. Bueno, sí, se podría empezar por distintos lados, por lo más actual o por, como decía vos recién, el origen del conflicto. Si querés empezar por ahí, podemos decir que, contrariamente a lo que mucha gente piensa, no es un conflicto ni milenario ni centenario siquiera. Es un conflicto bastante reciente en términos relativos. Tiene no más de 80 años. Digamos como que se desencadena con la creación del Estado de Israel. Históricamente los judíos y los musulmanes se han llevado muy bien en general. El mejor ejemplo es Al-Ándalus en el sur de España durante 7 siglos. La verdad que judíos y musulmanes siempre se llevaron bien, hicieron de Al-Ándalus un ejemplo de arte, de ciencia, de sociedad. En el norte de África también, en distintos momentos de la historia. Siempre el problema ha sido con los cristianos y sobre todo con Occidente. Y la persecución del pueblo judío siempre fue por parte de los europeos y principalmente del colonialismo europeo. Desde la persecución en Inglaterra, en España, los reyes católicos en España, Portugal, Holanda, Francia, hasta llegar al nazismo en el siglo XX, ¿no? O sea que nunca fueron los musulmanes, nunca fueron los palestinos, pero los palestinos pagaron los platos rotos cuando a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, empezaron a llegar judíos europeos a la Palestina histórica con el proyecto del sionismo, ¿no? Que era conseguir un Estado para ese pueblo errante, con una gran mentira, que era buscar una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. No era una tierra sin pueblo, la Palestina, sino que ahí estaba el pueblo palestino. Y bueno, por eso, a partir de 1948, empieza este conflicto que tuvo ya 5 guerras y que desde hace 2 años tiene un genocidio en marcha. Más o menos eso es la historia, ¿no? Sí, más o menos es por ahí como que vamos enterándonos nosotros por las publicaciones. Hoy por hoy hay flotillas de barcos, de embarcaciones con ayuda humanitaria que están llegando al pueblo palestino o intentando llegar al pueblo palestino y han sido interceptados aún en aguas internacionales por serían los militares israelíes que no los dejan ingresar y también han tomado los han detenido. También ha salido desde Argentina una flotilla de barcos, desde unas fundaciones. Contanos más al respecto, vos, Mariano, que estás más enterado. Sí, en realidad hay varios argentinos, no salieron de Argentina, sino de Barcelona, pero sí hay varios argentinos, entre ellos algunos conocidos aquí en Córdoba, como Juan Carlos Giordano, que vivió mucho tiempo acá y que hoy es diputado nacional de Frente Izquierda y los Trabajadores. Ezequiel Perecini también fue legislador en Córdoba, y hay varios
varios argentinos y argentinas más. Salieron de Barcelona el 30 de septiembre, el 30 de agosto, y bueno, después hicieron una escala en Túnez, se sumaron más embarcaciones en Sicilia y en Grecia. Y ahora, como decías vos, están tratando de llegar a Gaza, pero han sido interceptados por la Armada israelí. Y bueno, es una vergüenza más, una mancha más, una violación del derecho internacional público. Esas embarcaciones lo único que llevan es comida, remedios, ayuda humanitaria, y bueno, Israel realmente viola todas las normas internacionales. Lo ha dicho Francesca Albanese, que es la relatora especial de derechos humanos para Medio Oriente o para la Palestina ocupada, y bueno, no se puede esperar otra cosa de este gobierno de Netanyahu, un gobierno de extrema derecha, un gobierno fascista, podríamos decir, que ha sido denunciado por la ONU, por el Tribunal Penal Internacional, y que ha perdido todos los apoyos, ¿no? Incluso de países que históricamente eran aliados de Israel y Estados Unidos, como el Reino Unido, como Australia, como Canadá, Suecia, Irlanda, etc. Así que, bueno, por un lado se ve la locura, la deriva terrible que tiene Netanyahu y el gobierno israelí, y por otro lado, lo patético que significa que solo dos países más o menos importantes de peso lo sigan apoyando, que son Estados Unidos y Argentina. Digamos, el gobierno del presidente Milei es patético también en el apoyo a un gobierno genocida que está siendo condenado por el mundo entero, ¿no? Sí, viste que si dicen que las guerras siempre son por intereses, ¿sí? Por intereses económicos, territoriales. ¿Por qué de pronto el presidente de Israel no toma la decisión de dejar de estar provocando tanto asesinato, tanta crueldad sobre el pueblo palestino? Eso a muchos no lo entienden. Más ahora que no tienen el apoyo global, sino simplemente de dos países, uno que es imperio por caer, Estados Unidos, y bueno, y Argentina, que ya sabemos en la situación que estamos, ¿no? Sí, lo primero que diría es que no es una guerra, ¿no? No. Habría que aclarar eso. Eso. Que no es una guerra. Digo porque muchas veces repetimos lo que dicen los medios hegemónicos, y hay que insistir mucho en eso. No es una guerra, es un genocidio. ¿Y por qué Netanyahu se ensaña tanto? Bueno, primero, también ahí me parece que no hay que caer en la trampa de decir es solo Netanyahu. Netanyahu ha traspasado todas las líneas rojas. Netanyahu realmente, cuando caiga en desgracia, que va a pasar en algún momento, va a terminar muy mal en la historia. Va a ser recordado como lo que es un genocida sanguinario, al mismo nivel de otros genocidas, ¿no es cierto? Bueno, pero más allá de eso, digo, no hay que creer que esto es una excepción porque gobierna la extrema derecha en Israel. Esto que hoy estamos viendo en mayor medida o en un nivel extremo, en realidad viene pasando desde 1948, porque el sionismo, volviendo a lo que decía al principio, el sionismo es un proyecto colonialista. Y en ese proyecto colonialista, el objetivo es o despoblar Palestina con migraciones, con deportaciones masivas, o exterminar al pueblo palestino. Digamos, en algunos momentos han usado unos métodos, en otros momentos han usado otros métodos, pero siempre ha sido el sionismo un proyecto colonialista. Muy parecido, para que la gente que no está en el tema entienda, muy parecido al que hizo al proyecto de la Argentina
final del siglo XIX, cuando produjo el genocidio del pueblo mapuche, del pueblo de nación mapuche, ¿no? Esa locura de querer ocupar el territorio, borrando del mapa a las personas, a los seres humanos, es lo que ha llevado adelante el Estado de Israel desde siempre, desde el 48 hasta ahora. Entonces, en Cisjordania usan un método más parecido al apartheid de Sudáfrica. En Gaza usan métodos quizás más crueles, que es directamente bombardear población civil, matar niños, matar mujeres, pero en definitiva es parte del mismo proyecto. Una forma es asesinar masivamente a la población civil, y otra forma es no permitir la vida, que es lo mismo que asesinar, nada más que puede ser más paulatino o más lento en el tiempo, ¿no? Pero también en Cisjordania hay un proyecto de vaciar el territorio, y bueno, de hecho, los israelíes tienen más de 700.000 colonos en Cisjordania, en los territorios que la ONU y la comunidad internacional considera que se debería formar el Estado palestino. Hay que decir que el Estado palestino debería ocupar, el Estado de Israel debería volver a las fronteras del 67 y ocupar el 78% del territorio de la Palestina histórica. Y el Estado palestino debería construirse sobre el 22% restante. Bueno, pero ese 22% restante tampoco es posible porque, como te digo, en Cisjordania es un sistema de apartheid y en Gaza es un sistema de genocidio brutal. Ahí está. ¿Podés contarnos, por ejemplo, hay algunos conceptos que no conocemos, algunos oyentes tampoco lo conocerán, por ejemplo, el apartheid, lo que es el sionismo, entonces explicarnos de qué se trata. El sionismo surge a fines del siglo XIX con un personaje que se llamaba Theodor Herzl, que era un periodista, un escritor suizo, judío, de religión judía, pero europeo, y que empieza a teorizar sobre un proyecto que es el sionismo, es una corriente política, el sionismo, que dice, bueno, necesitamos un Estado para el pueblo judío, y principalmente en un principio para los judíos de Europa Central y Europa del Este, ¿no? Después se ampliaría eso a los judíos sefaradíes, que son los que hace 5 siglos fueron expulsados de España y después deambularon por el norte de África y por Medio Oriente. Entonces, esa era, el sionismo básicamente es eso. No fue, para que se entienda, no fue lo mismo que la inmigración judía en Argentina, por ejemplo. Aquí en Argentina, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, vinieron muchos tanos, muchos gallegos, muchos catalanes, muchos árabes de Anfunes, el norte de Córdoba, esté lleno de árabes, de sirios, de libaneses, mal llamados turcos. Le decían turcos porque venían con el pasaporte del Imperio Otomano, del Imperio Turco, pero no son turcos, es casi un insulto decirle turco a un sirio, a un libanés o a un armenio, ¿no es cierto? Y también vinieron judíos, ¿no? A los judíos les decían rusos porque venían con pasaporte del Imperio Ruso, escapando de las masacres, de las persecuciones del zarismo en Rusia. Bueno, pero los judíos, igual que los árabes, igual que los italianos, igual que los españoles que vinieron acá, se integraron a la Argentina y hoy todos tenemos un amigo sirio, libanés o descendiente, ¿no es cierto? Un amigo judío, un amigo italiano, pero somos todos argentinos. Claro. Somos todos argentinos acá. Claro. Bueno, los judíos que fueron con el sionismo a Palestina no fueron con la misma intención de integrarse en una sociedad, de hacer una vida mejor, de buscar mejores condiciones. No, fueron con un proyecto colonialista muy distinto, nada que ver.
Entonces eso es el sionismo. Y el apartheid es un sistema que duró casi 50 años en Sudáfrica, de racismo extremo, donde los blancos no le permitían a los negros sudafricanos, por ejemplo, transitar de un pueblo al otro. Tenían que tener salvoconductos o pases especiales, había controles todo el tiempo y había bantustanes que eran como verdaderos guetos dentro de su propia patria, ¿no? Eso es exactamente, bueno, todo eso terminó en el 92 cuando salió de la cárcel Nelson Mandela y fue elegido el primer presidente democrático. Ese sistema de apartheid es exactamente lo que está pasando hoy en Cisjordania. Yo lo he recorrido, he estado ahí y he visto cómo los palestinos no pueden ir de un pueblo al otro, o no pueden llevar a sus hijos al jardín, o a la escuela, o al dentista, o no pueden ir a su huerta a cultivar las verduras, porque se le ocurrió que no al soldado israelí, por ejemplo, ¿no? Eso es un sistema de apartheid. Toda la zona de Cisjordania, de Gaza, ¿está siendo bombardeada o es solamente Gaza en este momento? Perdón, repetime. Toda la zona... o sea, Cisjordania, Gaza, Palestina, en su totalidad, ¿está siendo bombardeada en este momento, hoy por hoy, simultáneamente, o es solamente Gaza? No, es solamente Gaza. Cisjordania, como te digo, sufre un sistema de apartheid. Claro. Y el problema de los bombardeos, de la destrucción total, está circunscribiéndose a Gaza, que es una pequeña franja que tiene 10 kilómetros de ancho por 50 kilómetros de largo. Es muy chiquita, en kilómetros cuadrados es más pequeña que la ciudad de Córdoba, con eso te digo todo. Mira. Y ahí se agrupan, 4 millones de personas. Es uno de los lugares con más densidad de población del mundo, y la perversión del Estado de Israel llega al punto que le dice, ahora váyanse de la ciudad de Gaza, porque vamos a entrar a bombardear y va a destruir todo. ¿Y a dónde se va a ir esa gente? En un lugar tan chiquito, como te digo, imagínense ustedes, 50 kilómetros por 10 kilómetros. ¿Y a dónde se van a ir? Tampoco pueden salir, entonces salen en las embarcaciones, salen para cruzar de pronto. No pueden salir por las embarcaciones tampoco. No, está totalmente controlado. Así que es una ratonera, no pueden salir para el lado de Egipto, no pueden salir para el lado de Israel, no pueden salir por el mar. Así que, salvo que hicieran como Ícaro, salir volando por arriba del laberinto, están ahí atrapados a merced de los israelíes. De hecho, los números que se están barajando, que se dicen, los números oficiales de 60, 70 mil muertos, por supuesto que ya es espeluznante. Es como un estadio que han matado, gente que han matado, que es completo, pero por supuesto que se habla de muchísima más gente. Algunos extraoficialmente multiplican esa cifra por 10. Y Mariano, ¿qué está haciendo la comunidad internacional respecto a esto? No sé, ¿qué mecanismos están pensando o están poniendo en marcha? Porque son 4 millones, me decís, de habitantes, hay alrededor de miles y miles de ya muertos en un genocidio, pero que la comunidad internacional no puede actuar de alguna manera ante las acciones israelitas. ¿Me escuchas bien, no? Sí, te escucho bien. Bueno, por empezar hay que decir que pareciera que todo es negativo, pero hay una cosa positiva, me parece, y es que, como nunca antes, hay un genocidio que estamos viendo en vivo. Sí, eso es bueno, porque se habla del tema. Hoy
vengo ahora de la ciudad de Córdoba, del centro de Córdoba. Sí. En el Patio Olmos hubo una manifestación. Está bien, no era mucha gente para hacer una ciudad tan grande como Córdoba, pero sí había un par de miles de personas y bueno, hay manifestaciones en todo el mundo realmente. Esto, yo que he estudiado mucho los genocidios, no pasaba antes, digamos, el genocidio armenio se hizo y los turcos exterminaron 1,5 millones de personas y el mundo miró para otro lado. El propio genocidio de los judíos por parte de los nazis, la Shoah, el Holocausto, fue con la complicidad de los aliados y con la complicidad del mundo. Ni hablemos de Bosnia, de Ruanda, de Camboya, los distintos genocidios, digamos, yo te los voy nombrando y a lo mejor a vos ni siquiera te suena, o al oyente que está escuchando, no sabemos bien qué pasó en Ruanda, cuándo, cuánta gente murió, o en Bosnia. Ahora me parece que hay una diferencia. Más o menos se sabe lo que está pasando en Palestina. Y por primera vez también hay un repudio y un rechazo absoluto y total de todo el mundo contra el Estado de Israel. Realmente es bastante fuerte eso. Que, por supuesto, siempre hay que decir que eso no derive en una cuestión racista en contra del pueblo judío, porque son dos cosas distintas. Una cosa es el pueblo judío, o el judío, o la judía amiga o no amiga, Sí. y otra cosa es el Estado de Israel. Pero el mundo está condenando al Estado de Israel, eso es bueno. Después, hacer algo concreto, como decís vos, la verdad que es difícil si las potencias no se involucran. La ONU ha demostrado que tiene una incapacidad total, Sí. que no sirve para nada, la ONU. Pero bueno, el Estado genocida de Israel se sostiene y sigue cometiendo este genocidio, principalmente por el apoyo de Estados Unidos. Y Donald Trump es un cómplice total. Milei es un payaso. Milei no, la verdad que va a pasar a la historia como un personaje patético, pero Donald Trump es distinto. Donald Trump sí tiene poder y este genocidio no se podría concretar sin el apoyo, sin las armas, sin el financiamiento de Estados Unidos. Después hay, como te decía hace un rato, hay un montón de potencias medianas que le están quitando el apoyo a Israel. España, por ejemplo, le decretó un embargo de armas. Francia reconoció al Estado palestino, Suecia también, Irlanda también, el Reino Unido. ¿Quién hubiera pensado que los ingleses le iban a soltar la mano a Israel? Y bueno, todo eso es bueno, es cierto lo que decís vos, no basta como para parar la masacre, pero bueno, también los pueblos están actuando, esto de las manifestaciones es importante, el boicot a los productos israelíes y el boicot a las empresas que siguen haciendo negocios con Israel, porque las empresas multinacionales, las grandes empresas, son también actores de la política internacional. Yo te voy a decir concretamente, hay un boicot a Carrefour, porque Carrefour es una de las empresas mundiales que más apoya y hace negocios con el genocidio. Y hay muchas más, hay Kodak, hay automotrices, hay Spotify también, hay bancos. ¿Cómo? DAB, Spotify, también hay muchos cantantes que han renunciado a que se pasen su música por, ¿cómo se denominaría? Bueno, Spotify, porque también está apoyando como corporación, ¿sí? Como corporación al Estado israelí, pero también, ya que estamos, muy poco sé, pero enterada estoy, que hay una empresa israelí, que es la empresa estatal israelí, Mokorot, puede ser, que se llame así, Sí. que es
que ha hecho negociaciones en Argentina con respecto al agua, que tiene que ver con esto de la privatización del agua. ¿Podrías contarnos un poco más al respecto? Sí, 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 sí. Sí, Mocorot es una empresa de agua que está haciendo muchos negocios con el gobierno de Javier Milei. No tengo concretamente conocimiento en qué provincia, pero está por toda Argentina. Sí. Los sistemas financieros y las armas principalmente. Israel le vende armas a Argentina. Pero yo creo que si alguien está escuchando la radio y dice, ¿qué puedo hacer yo? Primero, darnos cuenta de que tomar conciencia, tomar conocimiento y difundir ya es mucho. Ponerlo en las redes, hablar de este tema, como estás haciendo vos en tu programa, y después que busquen, si les interesa, que busquen en internet BDS, que se llama boicot, es la sigla en inglés, pero es el boicot que se hace a nivel mundial a las empresas israelíes, y que todos tenemos una cuota de poder. Podemos no comprar, no escuchar Spotify, o podemos no comprar o hacer algo para aportar un granito de arena a ese boicot, ¿no? Los boicots han sido importantes en la historia de la humanidad. El nombre del boicot es el nombre de un militar inglés en el siglo XIX, en la guerra contra los irlandeses. Los irlandeses empezaron con este método de no comprar productos ingleses, y la verdad que les dio resultado. El boicot a Sudáfrica, a esa Sudáfrica del apartheid, dio resultado. Entonces, es una forma de resistencia civil, de resistencia no violenta, que muchas veces da resultado. Entonces, yo animaría a los oyentes, a las oyentes, a que por lo menos se informen y vean qué compran y a quién, ¿no? Ahí está, tenemos ahí, bueno, yo lo tengo guardadito en mi celular, que ya después se los voy a leer a los oyentes, las empresas que están involucradas, las corporaciones que están involucradas apoyando a Israel en este genocidio. ¿Qué pasa? Mira, salto porque se me va cruzando un montón de cosas. En el sur, una amiga mía que vive en Puerto Deseado, en la Patagonia, Santa Cruz, me decía, che, ¿por qué hay tanto israelí allá en el sur? Están comprando tierras, tiene que ver con esto, dice, el sionismo está tomando la Patagonia. ¿Qué podés decirnos al respecto, Mariano? La verdad es que no sé si, primero no conozco mucho eso, sí lo he escuchado, hay mucha gente que habla de eso. Lo que sé es que los muchachos y chicas israelíes, cuando terminan el servicio militar, se toman un año para viajar por el mundo, ¿no? Yo también he visto israelíes, chicos de 20, 22 años, por Argentina, por Latinoamérica, pero también lo he visto en la Patagonia, lo he visto en Perú, lo he visto en Europa, algunos se van a Australia, otros se van a América del Norte. No creo que haya en este sentido una conspiración, pero lo que pasa es que en uno de los escritos de Teodoro Herzl, aquel líder del sionismo de fines del siglo XIX, él hablaba de la posibilidad de la Palestina como un lugar para el Estado de Israel o para un Estado judío. Se habló en algún momento de Siberia, se habló en algún momento de Madagascar, la isla de Madagascar en África, y él habló, y está escrito, de la Patagonia Argentina. Claro. Eso fue una locura en ese momento, y me parece que genera un montón de morbo, un montón de teorías conspirativas, y también en algún caso un racismo en contra de los judíos, o una judeofobia, ¿no? Está mal dicho antisemitismo, porque los pueblos árabes también son semitas,
¿no? Sí. Pero sí que me parece que esta bronca que genera el genocidio de Israel contra el pueblo palestino, a veces, cuando no hay mucho conocimiento, puede derivar en una judeofobia. Y eso ya tampoco está tan bueno, ¿no? Y sinceramente yo no veo posibilidad de que haya un proyecto israelí en la Patagonia. Además, si nos preocupamos tanto porque hay un par de mochileros israelíes en la Patagonia, empecemos a preocuparnos porque la Patagonia, te digo, está llena de terratenientes ingleses, Sí. y no de hoy, de hace más de 100 años. Digamos, la Patagonia siempre ha estado en manos, primero, de terratenientes, de latifundistas, en algunos casos argentinos, pero en la mayoría de los casos extranjeros, y nunca nos regalamos la vestidura, nunca nos importó demasiado. Hay que ver nomás la de la película o leer el libro de Osvaldo Bayer y bueno, no empecemos a descubrir la Patagonia ahora porque hay unos mochileros israelíes. No sé, me parece. Ahí está. Bueno, en algún momento te voy a pasar alguna publicación que he leído en este tiempo, que hablaba sobre el territorio, que se ha vendido tierras por 2 pesos con 50 a israelíes acá en la Argentina, pero y también se lo voy a pasar a los oyentes, a esa información. Pero eso, Marcela, Sí. eso está muy bien y eso es una barbaridad. Y eso está pasando con israelíes y también con gente de distintas nacionalidades. Sí. Yo no creo que haya en el mundo país donde vender tierra a extranjeros sea tan fácil como Sí. en Argentina. También. Andá vos a querer comprar tierra en Alemania. Una o casa. Andá a querer comprar... Claro. No te la da porque son países que por más que sean capitalistas entienden que la tierra es un bien estratégico y no se lo van a vender a un extranjero. Acá viene un israelí, como decís vos, o puede venir un inglés, mira el caso de Lewis, o puede venir un yankee y le vendemos y nadie controla nada. No sé si a 2 pesos con 50 o a lo que sea, pero igual está mal. Bueno, eso sí me parece terrible lo que decís vos. Claro, sí. Bueno, no sé, ¿querés agregar algo más que tengamos que saber, estar informados con respecto al genocidio palestino? No, simplemente eso, remarcar que es un genocidio, que no es una guerra, que es un Estado con un proyecto colonialista, imperialista, que se llama Israel y que el pueblo palestino tiene derecho a tener su Estado. Lamentablemente, lo ideal, Marcelo, hubiera sido que a principios del siglo XX se hubiera constituido, eso era parte del Imperio Otomano, ¿no es cierto? Después quedó como mandato británico, Palestina, un protectorado, una colonia inglesa. Y los ingleses, como buenos piratas, se lo prometieron a dos pueblos. Se lo prometieron a los judíos y se lo prometieron a los árabes musulmanes. Lo ideal en ese momento hubiera sido conformar un Estado binacional o laico, ¿no es cierto?, donde pudieran convivir, como habían hecho en otros momentos de la historia, ya conté, que pudieran convivir musulmanes, cristianos y judíos. Bueno, eso no se hizo por el proyecto colonialista que se llama Israel, y hoy, bueno, lo que es posible es la solución de 2 estados para 2 pueblos, ¿no? Bueno, pero mientras tanto hay que seguir insistiendo en que esto no es una guerra, es un genocidio, denunciándolo y sumándonos al boicot o a todas las acciones que podamos para denunciarlo, ¿no? Eso. Muchísimas gracias, Mariano Sarabia, que está en Ciudad de los Vientos. Muchas gracias por tu tiempo y por toda tu sabiduría y sobre todo tu compromiso, todo tu compromiso con difundir las distintas situaciones que pasamos a nivel mundial y
y comunicarte con Radio Pueblo. Te contamos que Radio Pueblo está cumpliendo ya 10 años, así que el sábado ya festejamos, nos juntamos, hacemos una juntada, y ya nosotros hemos tenido acá en la radio, en un programa que se llama La Voz Chuncana, hicimos una entrevista, estuvo re lindo, y también viniste a una escuela secundaria, un centro para adultos mayores, en donde diste una conferencia también, una charla, y te agradecemos mucho siempre tu presencia y toda la información que nos traes, porque siempre creemos que no solamente nos abre la cabeza estar informados, sino también el corazón. Así que muchísimas gracias, Mariano Salario, por comunicarte y por tu tiempo. Bueno, gracias a vos, Marcela. Un abrazo para todos y todas ahí en la radio. Para mi amigo Juanjo Villalba, feliz cumpleaños, felices 10 años. También aprovecho para mandarle un abrazo a un amigo palestino que vive ahí, que es Luis Yupan. Así que a todos y todas ahí en la zona de Anfunes, un abrazo.